11 cabezas militares acaban de rodar dentro del chavismo. Estamos hablando de generales de alto rango, personas que juraron lealtad absoluta a Nicolás Maduro, figuras que durante años sostuvieron con mano de hierro la estructura represiva de esa dictadura y ahora, en cuestión de horas, han sido llamados a calificar servicio. Pero eso no es todo. Existe una pregunta que tiene en vilo a millones de venezolanos en este momento. ¿Está Vladimir Padrino López dentro de esa lista? La respuesta podría cambiar absolutamente todo el tablero político venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez prepara maletas para abandonar territorio venezolano por primera vez desde que asumió el control del régimen. Su destino: Colombia, la frontera. Un encuentro con Gustavo Petro que genera más interrogantes que certezas. Y por si fuera poco, Estados Unidos acaba de confirmar que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela tiene condiciones muy específicas. No es un cheque en blanco, no es un perdón generalizado, no es reconocimiento de legitimidad. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento está calculado. Y hoy les voy a explicar exactamente qué está sucediendo, por qué están cayendo estos militares, qué significa la salida de Delcy hacia Colombia y cuál es el verdadero plan detrás de todo esto. Quédense hasta el final porque la información que viene es absolutamente crucial para entender hacia dónde se dirige Venezuela. Comencemos por lo más impactante. 11 generales han sido removidos de sus cargos en las últimas horas. Esta cifra se suma a los más de 19 oficiales de alto rango que ya habían sido apartados después del 3 de enero. Estamos hablando de una purga sistemática, organizada, ejecutada con precisión quirúrgica dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Por qué está sucediendo esto exactamente ahora? La respuesta tiene múltiples capas que debemos analizar con detenimiento. Primero, recordemos que Estados Unidos ha dejado absolutamente claro que no puede existir cooperación en materia de seguridad con un país que mantiene generales sancionados en posiciones de poder. El Comando Sur de Estados Unidos emitió hace apenas horas un comunicado donde establece que una Venezuela alineada con Washington facilita la renovación de cooperación en materia de seguridad. Pero aquí viene lo importante. Venezuela tiene más de 2.000 generales activos en este momento. No todos están bajo investigación estadounidense, no todos tienen sanciones vigentes. Entonces, ¿qué resulta más práctico para el régimen de transición que lidera Delcy Rodríguez? Exactamente lo que están haciendo: identificar a quienes representan un obstáculo para la normalización de relaciones y apartarlos del camino. Pero aquí surge una pregunta que muchos están haciendo y que merece una respuesta directa. ¿Creen ustedes que esta lista fue elaborada únicamente por Delcy Rodríguez o tiene el sello de Washington? Analicemos la evidencia disponible. Estados Unidos mantiene información detallada sobre cada general venezolano involucrado en violaciones de derechos humanos, narcotráfico y corrupción. Las agencias de inteligencia norteamericanas han monitoreado durante años las actividades del llamado Cartel de los Soles. ¿No sería descabellado pensar que parte de las negociaciones entre Washington y el régimen de transición incluya precisamente esto: una lista de nombres que deben desaparecer de la estructura militar? Y hablando de nombres que podrían desaparecer, existe uno que genera particular expectativa. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa que durante años fue el rostro visible del apoyo militar a Maduro, brilla por su ausencia en los últimos acontecimientos. No apareció en las reuniones con la comitiva estadounidense, no ha emitido declaraciones públicas, su silencio resulta ensordecedor. Fuentes cercanas al gobierno de transición señalan que muchos militares internamente han solicitado que Padrino López rinda cuentas. Quieren saber por qué falló estrepitosamente todo el aparato de seguridad que supuestamente debía proteger a quien ellos consideraban su comandante en jefe. El fracaso de la operación de protección a Maduro representa una mancha imborrable en la carrera de Padrino López. Ahora bien, entendamos algo fundamental sobre cómo funcionan estos procesos. Cuando una dictadura colapsa o entra en transición, los militares comprometidos tienen básicamente dos opciones: resistir y enfrentar las consecuencias, o negociar su salida a cambio de cooperación. Lo que estamos presenciando en Venezuela es exactamente esto último. Estos 11 generales, y probablemente muchos más en las próximas semanas, están aceptando retirarse porque entienden perfectamente la situación.
Con Estados Unidos operando nuevamente en territorio venezolano, con la DEA y la CIA reactivando sus actividades, con sistemas de monitoreo electromagnético funcionando a plena capacidad, resulta imposible mantener las operaciones ilícitas que durante años les generaron fortunas. Déjenme preguntarles algo directamente. Si ustedes fueran uno de estos generales con sanciones internacionales, con investigaciones abiertas en Estados Unidos, ¿qué preferirían? ¿Aferrarse al poder sabiendo que eventualmente terminarán extraditados o negociar una salida que les permita conservar al menos parte de su patrimonio? La ironía resulta extraordinaria cuando lo pensamos detenidamente. Estos mismos generales que durante años juraron defender la revolución bolivariana hasta las últimas consecuencias, que amenazaron con 100 años de guerra si alguien se atrevía a tocar a Venezuela, ahora presentan sus renuncias con una docilidad que resulta casi conmovedora. El discurso incendiario se derritió ante la realidad de las sanciones y las investigaciones internacionales. 11 cabezas militares acaban de rodar dentro del chavismo. Estamos hablando de generales de alto rango, personas que juraron lealtad absoluta a Nicolás Maduro, figuras que durante años sostuvieron con mano de hierro la estructura represiva de esa dictadura, y ahora, en cuestión de horas, han sido llamados a calificar servicio. Pero eso no es todo. Existe una pregunta que tiene en vilo a millones de venezolanos en este momento. ¿Está Vladimir Padrino López dentro de esa lista? La respuesta podría cambiar absolutamente todo el tablero político venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez prepara maletas para abandonar territorio venezolano por primera vez desde que asumió el control del régimen. Su destino, Colombia, la frontera. Un encuentro con Gustavo Petro que genera más interrogantes que certezas. Y por si fuera poco, Estados Unidos acaba de confirmar que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela tiene condiciones muy específicas. No es un cheque en blanco, no es un perdón generalizado, no es reconocimiento de legitimidad. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento está calculado. Y hoy les voy a explicar exactamente qué está sucediendo, por qué están cayendo estos militares, qué significa la salida de Delcy hacia Colombia y cuál es el verdadero plan detrás de todo esto. Quédense hasta el final porque la información que viene es absolutamente crucial para entender hacia dónde se dirige Venezuela. Comencemos por lo más impactante. 11 generales han sido removidos de sus cargos en las últimas horas. Esta cifra se suma a los más de 19 oficiales de alto rango que ya habían sido apartados después del 3 de enero. Estamos hablando de una purga sistemática, organizada, ejecutada con precisión quirúrgica dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Por qué está sucediendo esto exactamente ahora? La respuesta tiene múltiples capas que debemos analizar con detenimiento. Primero, recordemos que Estados Unidos ha dejado absolutamente claro que no puede existir cooperación en materia de seguridad con un país que mantiene generales sancionados en posiciones de poder. El Comando Sur de Estados Unidos emitió hace apenas horas un comunicado donde establece que una Venezuela alineada con Washington facilita la renovación de cooperación en materia de seguridad. Pero aquí viene lo importante. Venezuela tiene más de 2.000 generales activos en este momento. No todos están bajo investigación estadounidense, no todos tienen sanciones vigentes. Entonces, ¿qué resulta más práctico para el régimen de transición que lidera Delcy Rodríguez? Exactamente lo que están haciendo, identificar a quienes representan un obstáculo para la normalización de relaciones y apartarlos del camino. Pero aquí surge una pregunta que muchos están haciendo y que merece una respuesta directa. ¿Creen ustedes que esta lista fue elaborada únicamente por Delcy Rodríguez o tiene el sello de Washington? Analicemos la evidencia disponible. Estados Unidos mantiene información detallada sobre cada general venezolano involucrado en violaciones de derechos humanos, narcotráfico y corrupción. Las agencias de inteligencia norteamericanas han monitoreado durante años las actividades del llamado Cartel de los Soles. ¿No sería descabellado pensar que parte de las negociaciones entre Washington y el régimen de transición incluya precisamente esto, una lista de nombres que deben desaparecer de la estructura militar? Y hablando de nombres que podrían desaparecer, existe uno que genera particular expectativa. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa que durante años fue el rostro visible del apoyo militar a Maduro, brilla por su ausencia en los últimos acontecimientos.
No apareció en las reuniones con la comitiva estadounidense, no ha emitido declaraciones públicas, su silencio resulta ensordecedor. Fuentes cercanas al gobierno de transición señalan que muchos militares internamente han solicitado que Padrino López rinda cuentas. Quieren saber por qué falló estrepitosamente todo el aparato de seguridad que supuestamente debía proteger a quien ellos consideraban su comandante en jefe. El fracaso de la operación de protección a Maduro representa una mancha imborrable en la carrera de Padrino López. Ahora bien, entendamos algo fundamental sobre cómo funcionan estos procesos. Cuando una dictadura colapsa o entra en transición, los militares comprometidos tienen básicamente dos opciones: resistir y enfrentar las consecuencias, o negociar su salida a cambio de cooperación. Lo que estamos presenciando en Venezuela es exactamente esto último. Estos 11 generales, y probablemente muchos más en las próximas semanas, están aceptando retirarse porque entienden perfectamente la situación. Con Estados Unidos operando nuevamente en territorio venezolano, con la DEA y la CIA reactivando sus actividades, con sistemas de monitoreo electromagnético funcionando a plena capacidad, resulta imposible mantener las operaciones ilícitas que durante años les generaron fortunas. Déjenme preguntarles algo directamente. Si ustedes fueran uno de estos generales con sanciones internacionales, con investigaciones abiertas en Estados Unidos, ¿qué preferirían? ¿Aferrarse al poder sabiendo que eventualmente terminarán extraditados o negociar una salida que les permita conservar al menos parte de su patrimonio? La ironía resulta extraordinaria cuando lo pensamos detenidamente. Estos mismos generales que durante años juraron defender la revolución bolivariana hasta las últimas consecuencias, que amenazaron con 100 años de guerra si alguien se atrevía a tocar a Venezuela, ahora presentan sus renuncias con una docilidad que resulta casi conmovedora. El discurso incendiario se derritió ante la realidad de las sanciones y las investigaciones internacionales. La respuesta probablemente involucra consideraciones prácticas sobre flujos migratorios, seguridad fronteriza y oportunidades comerciales. Pero también podría relacionarse con la cumbre de seguridad que se celebrará simultáneamente en Florida, donde notablemente ni Venezuela ni Colombia figuran entre los países invitados. Hablando de esa cumbre, resulta significativo observar quiénes sí participarán. Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago. Todos países que han adoptado posiciones alineadas con Washington respecto a temas de seguridad hemisférica. La ausencia de Venezuela, Colombia y México envía un mensaje muy claro sobre las prioridades estadounidenses. Ahora debemos abordar un tema que ha generado enorme expectativa en las últimas horas. Circulan informaciones muy consistentes sobre la posibilidad de que María Corina Machado regrese a Venezuela acompañada de un alto funcionario estadounidense. Algunos sugieren que podría tratarse del propio presidente Trump, otros apuntan hacia el secretario Marco Rubio. No existe confirmación oficial sobre estos rumores. Sin embargo, diversas fuentes coinciden en señalar que el regreso de María Corina Machado está siendo planificado de manera que maximice su impacto político y mediático. Llegar acompañada de una figura prominente de la administración Trump representaría una demostración de respaldo inequívoca. Pensemos en lo que significaría una imagen así. María Corina Machado, la líder opositora que organizó la Resistencia Democrática, que articuló la candidatura de Edmundo González Urrutia, que enfrentó persecución y amenazas constantes, aterrizando en suelo venezolano junto al secretario de Estado de la primera potencia mundial. El simbolismo resultaría devastador para cualquier intento del régimen de transición por minimizar su figura. Les pregunto directamente, ¿creen ustedes que el régimen de transición permitirá el regreso de María Corina Machado sin condiciones, sabiendo que probablemente arrasaría en cualquier elección competitiva? Esta pregunta resulta fundamental porque conecta directamente con las garantías para elecciones libres. No puede existir un proceso electoral genuinamente democrático si los principales líderes opositores permanecen inhabilitados, exiliados o amenazados. El plan de 3 fases de Marco Rubio contempla explícitamente el regreso de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia como parte de la tercera fase. Y aquí entra en juego otro elemento que pasó relativamente desapercibido pero merece atención.
Jorge Rodríguez, en una entrevista reciente, fue consultado sobre la posibilidad de que renuncien los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los rectores del Consejo Nacional Electoral. Su respuesta resultó extraordinariamente reveladora. En lugar de negar rotundamente esa posibilidad, como hubiera hecho en cualquier momento anterior, Jorge Rodríguez habló de construir consensos, de avanzar hacia un nuevo tiempo político, de pintar la cancha política, económica y social. Fue una respuesta evasiva, calculadamente ambigua, que deja abierta la puerta a cambios institucionales que antes resultaban impensables. ¿Por qué importa tanto esto? Porque el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral fueron los instrumentos principales que utilizó el chavismo para legitimar fraudes electorales y perseguir opositores. Sin una renovación profunda de estas instituciones, cualquier promesa de elecciones libres carecería de credibilidad. El hecho de que Jorge Rodríguez no descarte categóricamente estas renuncias sugiere que forman parte de las negociaciones en curso. Estados Unidos entiende perfectamente que celebrar elecciones con los mismos árbitros que validaron el fraude del 28 de julio resultaría inaceptable para la comunidad internacional y para el pueblo venezolano. Cambiemos ahora brevemente el enfoque para contextualizar lo que sucede en Venezuela dentro del panorama geopolítico más amplio. El presidente Trump ha mantenido una posición extremadamente dura respecto a Irán, exigiendo rendición incondicional, rechazando cualquier negociación que no contemple términos absolutos. Ayer mismo emitió un comunicado donde afirmaba textualmente que no habrá acuerdo, solo rendición incondicional. ¿Por qué menciono esto en un análisis sobre Venezuela? Porque ilustra perfectamente cómo la administración Trump diferencia entre adversarios según circunstancias específicas. Con Irán, confrontación máxima sin concesiones. Con Venezuela, pragmatismo calculado que permite trabajar con elementos del régimen anterior siempre que avancen hacia objetivos definidos. Esta diferenciación obedece a factores múltiples. Venezuela representa una amenaza menor en términos militares directos, pero ofrece oportunidades económicas significativas. Las reservas petroleras más grandes del mundo confirmadas se encuentran en territorio venezolano. Con el estrecho de Hormuz bajo tensión por el conflicto con Irán, asegurar fuentes alternativas de hidrocarburos resulta estratégicamente vital. Reflexionemos juntos sobre algo. ¿Creen ustedes que Estados Unidos estaría invirtiendo tanto capital político y diplomático en Venezuela si no existieran esos intereses petroleros? La respuesta honesta probablemente sea negativa. Pero esto no necesariamente representa algo negativo para Venezuela. Los intereses pueden alinearse incluso cuando las motivaciones difieren. Estados Unidos quiere petróleo venezolano fluyendo hacia mercados occidentales, quiere reducir la influencia rusa y china en la región, quiere estabilizar flujos migratorios. Venezuela necesita inversión, necesita normalización internacional, necesita reconstrucción económica. Ambas partes pueden obtener lo que necesitan si el proceso de transición avanza según lo acordado. El desafío reside en garantizar que los beneficios económicos de esta normalización lleguen efectivamente al pueblo venezolano, no solamente a las élites del régimen de transición. Precisamente sobre este punto, economistas consultados señalan que la eliminación progresiva de sanciones debería traducirse en mejoras tangibles para la población. Se prevé que la hiperinflación comience a ceder gradualmente, que los precios inicien un descenso lento pero sostenido, que la economía encuentre cierta estabilización en las próximas semanas y meses. Ayer mismo se conoció que Delcy Rodríguez firmó un acuerdo significativo con Shell. No estamos hablando de millones, sino de miles de millones de dólares en inversiones petroleras. Estos recursos, adecuadamente administrados y supervisados, podrían iniciar la reconstrucción de un país devastado por décadas de corrupción y mala gestión. Sin embargo, la experiencia enseña cautela. Durante años, la administración Biden otorgó licencias petroleras al chavismo bajo promesas de reformas que nunca se materializaron. El dinero fluyó hacia las cuentas del régimen mientras la población continuaba sufriendo. La administración Trump ha señalado explícitamente que no repetirá ese error, que existirán mecanismos de control sobre cómo se distribuyen estos recursos. Ahora permítanme abordar algo que resulta fundamental recordar en medio de todos estos análisis geopolíticos y movimientos diplomáticos. Existen todavía 526 presos políticos encarcelados ilegalmente según Foro Penal. Cada uno de ellos tiene familia, tiene historia, tiene derechos que fueron violados por un régimen criminal.
La liberación de presos políticos forma parte explícita de la segunda fase del Plan Rubio. Hasta el momento, ha habido liberaciones parciales insuficientes que no satisfacen las demandas de justicia. Mientras quede un solo preso de conciencia en cárceles venezolanas, no puede hablarse de transición completa ni de normalización genuina. Les pregunto con toda sinceridad, ¿podemos celebrar acuerdos diplomáticos y económicos mientras compatriotas permanecen encarcelados por ejercer derechos fundamentales? La presión debe continuar en todos los frentes. Celebramos cada avance, reconocemos cada paso positivo, pero mantenemos la exigencia de libertad plena para todos los presos políticos. No puede existir reconciliación auténtica mientras persistan estas injusticias. Y hablando de injusticias, resulta imposible no mencionar lo que está sucediendo en Cuba, porque ilustra perfectamente qué sucede cuando la comunidad internacional relaja la presión sobre regímenes autoritarios. Investigaciones periodísticas han documentado que ayuda humanitaria enviada por México, pagada con dinero de contribuyentes mexicanos, está siendo robada y vendida por militares cubanos. El caso más documentado involucra el llamado frijol del bienestar. Un producto destinado a distribución gratuita aparece ahora en comercios controlados por militares, vendiéndose en dólares a precios prohibitivos para la población local. Las tiendas que estaban vacías antes de la llegada de donaciones mexicanas ahora lucen llenas, irónicamente, con productos mexicanos. Esto representa exactamente lo que debe evitarse en Venezuela. La ayuda internacional, las inversiones, los recursos petroleros deben beneficiar al pueblo, no enriquecer a élites corruptas. Por eso resultan tan importantes los mecanismos de supervisión que Estados Unidos está exigiendo como condición para normalizar relaciones. El presidente Trump, por cierto, ha confirmado que enviará al secretario Marco Rubio a Cuba próximamente. Durante una llamada telefónica con periodistas, afirmó textualmente que Cuba caerá pronto y que pondrá a Marco Rubio a trabajar en ello. La presión sobre las dictaduras supervivientes del eje bolivariano no cesa. Esto conecta con algo que hemos repetido constantemente. La caída de Maduro representa el primer dominó de una secuencia que debe incluir Cuba y Nicaragua. Mientras estas dictaduras permanezcan, seguirán intentando desestabilizar cualquier proceso democrático en Venezuela. La libertad hemisférica es interdependiente. Volvamos ahora al análisis de la situación interna venezolana para cerrar con perspectiva completa. Lo que estamos presenciando representa sin duda un momento histórico. Purgas militares de esta magnitud no ocurrían desde hace décadas. Negociaciones diplomáticas de este nivel con Estados Unidos parecían impensables hace apenas meses. Diosdado Cabello, el hombre que amenazaba con 100 años de guerra, apareció sentado dócilmente en la reunión con la comitiva estadounidense. No protestó, no generó confrontaciones, no se convirtió en obstáculo, entendió que su supervivencia depende de cooperar, no de resistir. Jorge Rodríguez, otro de los rostros visibles del régimen criminal, habla ahora de consensos y nuevos tiempos políticos. Utiliza un lenguaje que antes hubiera considerado traición a los principios revolucionarios. La ideología se derrumbó ante el pragmatismo de la supervivencia. Vladimir Padrino López permanece en silencio, su futuro incierto, su poder evaporándose, mientras generales bajo su mando son apartados uno tras otro. El aparato militar que debía proteger eternamente la revolución hoy negocia su propia desarticulación. Una reflexión final que merece consideración seria. ¿Estamos presenciando el fin definitivo del chavismo como proyecto político o simplemente su mutación hacia algo diferente pero igualmente problemático? La respuesta dependerá en gran medida de lo que suceda en los próximos meses. Si las elecciones libres se materializan, si María Corina Machado puede competir sin restricciones, si el pueblo venezolano finalmente ejerce su derecho a elegir, entonces sí estaremos ante el cierre de un capítulo oscuro. Pero si las promesas se diluyen, si los plazos se extienden indefinidamente, si las elecciones resultan nuevamente manipuladas, entonces simplemente habremos cambiado un rostro por otro mientras la estructura de poder permanece intacta. La vigilancia ciudadana debe mantenerse inquebrantable. Independientemente de quién ocupe el poder transitoriamente, la exigencia permanece inalterable. Elecciones libres, transparentes, supervisadas internacionalmente, donde compitan todos los candidatos sin exclusiones arbitrarias. Nada menos resulta aceptable después de todo lo que Venezuela ha sufrido. Los niños que no tienen 3 comidas diarias merecen un país diferente.
Los enfermos sin medicamentos merecen un sistema de salud funcional. Los abuelos con pensiones miserables merecen dignidad en su vejez. Los millones de exiliados merecen poder regresar a una patria libre. Todo esto es posible si el proceso de transición avanza genuinamente hacia la democracia. Los recursos están ahí, las reservas petroleras existen, el talento humano venezolano permanece dispuesto a reconstruir su país. Solo falta que quienes actualmente controlan el poder cumplan los compromisos adquiridos. La presión internacional debe continuar, la atención mediática no puede relajarse, el acompañamiento ciudadano resulta indispensable. Cada general que cae representa un paso adelante, cada acuerdo económico supervisado representa una oportunidad, cada preso liberado representa una victoria parcial. Mientras tanto, seguiremos informando cada desarrollo, analizando cada movimiento, denunciando cada incumplimiento.